Hola, en este video hablaremos sobre la sucesión legítima establecida en nuestro Código Civil Federal. La sucesión legítima se da en los términos siguientes que determina nuestro Código Civil Federal. Título cuarto, capítulo primero. Disposiciones generales. Artículo 1599. La herencia legítima se abre, fracción 1, cuando no hay testamento o el que se otorgó es nulo o perdió su validez. Fracción 2, cuando el testador no dispuso de todos sus bienes. Fracción 3, cuando no se cumplan las condiciones impuestas al heredero. Fracción 4, cuando el heredero muere antes del testador, repudia la herencia o es incapaz de heredar si no se nombra sustituto. Artículo 1602. ¿Tiene derecho a la sucesión legítima? Fracción 1. Los descendientes, cónyuges, parientes colaterales dentro del cuarto grado y la concubina o el concubinario. Fracción segunda. La beneficencia pública. Artículo 1604. Los parientes más próximos excluyen a los más remotos. Artículo 1605. Los parientes que se hallaren en el mismo grado heredarán en partes iguales. Capítulo segundo de la sucesión de los descendientes. Artículo 1607. Si a la muerte de los padres quedaran solo hijos, la herencia se dividirá por partes iguales. Artículo 1608. Cuando concurran descendientes con el cónyuge que sobreviva, a éste le corresponderá la porción de un hijo. Artículo 1609. Si quedaran hijos y descendientes de ulterior grado, los primeros heredarán por cabeza y los segundos por extirpe. Lo mismo se observa tratándose de descendientes de hijos premuertos, incapaces de heredar o que hubieran renunciado a la herencia. Artículo 1611. Si solo quedaran descendientes de ulterior grado, la herencia se dividirá por extirpes, y si en alguno de estos hubiera varios herederos, la porción que ella corresponde se dividirá por partes iguales. Artículo 1612. El adoptado heredará como hijo. Capítulo tercero de la sucesión de los ascendientes, es decir, de los padres, de los abuelos, etc. Artículo 1615. A falta de descendientes, es decir, de hijos y de un cónyuge, sucederá el padre y la madre por partes iguales. Si solo hubiera padre o madre, el que viva sucederá al hijo en toda la herencia. Artículo 1617. Si solo hubiera ascendientes de ulterior grado por una línea, se dividirá la herencia por partes iguales. Artículo 1618. Si hubiera ascendientes por ambas líneas, se dividirá la herencia en dos partes iguales y se aplicará una a las dos ascendientes de línea paternal y otra a la maternal. Artículo 1621. Si concurre el cónyuge del adoptado con los adoptantes, las 2/3 partes de la herencia corresponden al cónyuge y la otra tercera parte a los que hicieran adopción. Capítulo cuarto de la sucesión del cónyuge. Artículo 1624. El cónyuge que sobreviva concurriendo con descendientes tendrá el derecho de un hijo, si carece de bienes a los que tiene al morir el autor de la sucesión, o no igualan la porción que cada hijo debe corresponder. Lo mismo se observará si concurre con hijos adoptivos del autor de la herencia. Artículo 1625. En el primer caso
del artículo anterior, el cónyuge recibirá íntegra la porción señalada. En el segundo, solo tendrá derecho de recibir lo que baste para igualar sus bienes con la porción mencionada. Artículo 16.26. Concurriendo el cónyuge con uno o más hermanos del autor de la sucesión, tendrá 2/3 de la herencia, y el tercio restante se aplicará al hermano o se dividirá por partes iguales entre los hermanos que existieran. Artículo 16.28. El cónyuge recibirá las porciones que le corresponden conforme a los artículos anteriores, aunque tenga bienes propios. Artículo 16.29. A falta de descendientes, ascendientes y hermanos, el cónyuge sucederá en todos los bienes. Capítulo 5 de las sucesiones de los colaterales. Artículo 16.30. Si solo hay hermanos por ambas líneas, sucederán por partes iguales. Artículo 16.31. Si concurren hermanos con medios hermanos, aquellos heredarán doble porción de estos. Artículo 16.32. Si concurren hermanos con sobrinos, hijos de hermanos o de medios hermanos premuertos, que sean incapaces de heredar o que hayan renunciado a la herencia, los primeros heredarán por cabeza y los segundos por extirpe, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo anterior. Es decir, los sobrinos serían quienes heredarían el porcentaje que le correspondería o que le correspondía a su padre. Artículo 16.33. A falta de hermanos, sucederán sus hijos, dividiéndose la herencia por extirpes, y la porción de cada extirpe por cabeza. Artículo 16.34. A falta de los llamados en los artículos anteriores, sucederán los parientes más próximos dentro del cuarto grado, sin distinción de línea ni consideración del doble vínculo, y heredarán por partes iguales. Es decir, primos, tíos, son las personas que pueden, por decirlo de alguna manera, exigir la herencia de la persona que ha fallecido. Claro está, si no existieran ascendientes, descendientes o cónyuge, como lo acabamos de escuchar en los artículos anteriores. La sucesión legítima de concubinos. Capítulo 6 de la sucesión de los concubinos. Artículo 16.35. La concubina y el concubinario tienen derecho a heredarse recíprocamente, aplicándose las disposiciones relativas a la sucesión del cónyuge, siempre que hayan vivido juntos como si fueran cónyuges durante los 5 años que precedieron inmediatamente a su muerte, o cuando hayan tenido hijos en común, siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. Si al morir el autor de la herencia le sobreviven varios concubinas o concubinarios en las condiciones mencionadas, al principio de este artículo ninguno de ellos heredará. Y capítulo 7 de la sucesión de la beneficencia pública. Artículo 16.36. A falta de todos los herederos llamados en los capítulos anteriores, sucederá la beneficencia pública. Artículo 16.37. Cuando sea heredada la beneficencia pública,
y entre lo que le corresponde existan bienes raíces que no puedan adquirir conforme al artículo 27 de la Constitución, se venderán los bienes en subasta pública antes de hacerse la adjudicación, aplicándose a la misma beneficencia pública el precio que se obtuviera. Bien, pues estos son los artículos más relevantes en cuanto a la sucesión legítima, de acuerdo al Código Civil Federal. Muchas gracias por su atención.